Buenos días con todos. Estamos aquí en el curso de Business Intelligence o Inteligencia de Negocios. De parte de Reingenia, tengan todos ustedes una gran bienvenida. Lo que vamos a tratar el día de hoy es básicamente para qué sirve la inteligencia de negocios y cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para inteligencia de negocios. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y demos inicio al curso. Es importante que ustedes sepan que estamos en esta nueva era de la información. Es importante tener el contexto de por qué nosotros estamos haciendo este curso en general. Y es porque queremos que las empresas se alineen un poco a lo que está pasando a nivel mundial. En este momento nosotros tenemos en las empresas muchísima información, muchísimos datos que se generan todos los días. Pero esos datos que nosotros generamos en las empresas, datos de ventas, presupuestos, producción, control de calidad, devoluciones, call centers, etcétera, etcétera, todos esos datos nosotros deberíamos poder usarlos para retroalimentarnos y poder tomar decisiones que le sirvan a la empresa para optimizar sus procesos, para reducir costos, para aumentar ventas, para poder predecir un poco o poder adelantarse a lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ahora el problema no es cómo accedo a los datos. Ahora el problema es, tengo tantos datos, ¿qué hago con esto? Porque los datos vienen de todas partes. El problema es que no los estamos utilizando para optimizar los procesos, como les decía. En esta nueva era de la información, la misma tecnología ha hecho que los datos se generen por cientos y miles en cada momento. Nosotros tenemos en las empresas, hay algunas empresas que tienen ERPs, todas las empresas tienen tablas de Excel de una u otra cosa, tenemos bases de datos, tenemos la nube, tenemos redes sociales, que de hecho un tema de inteligencia de negocios es, o hemos identificado aquí, que estamos utilizando las redes sociales bastante mal. O sea, en realidad estamos utilizando, por ejemplo, Facebook, que es una herramienta súper potente, donde se puede hipersegmentar, es decir, tener una segmentación súper específica. La estamos utilizando básicamente como un catálogo o como un brochure, una hoja volante en internet, pero no le estamos generando un proceso o em, una publicidad, no le estamos armando un diseño de una publicidad que se ajuste a la herramienta como tal. Entonces, obviamente, metemos dinero en redes sociales como Instagram, LinkedIn, eh, Twitter, Facebook, y no vemos que eso nos retorne. Pero es porque obviamente no estamos enfocándonos en cómo utilizar la red social. Cada red social tiene su particularidad y no estamos enfocándonos en cómo utilizar estas redes sociales de acuerdo a cómo se comportan. Pero bueno, ese es uno de los problemas de no utilizar los datos de manera correcta. El tema es que nosotros tenemos ahora, como les decía, ERPs, tenemos miles de datos en tablas de Excel, tenemos, tenemos datos de call center, tenemos bases de datos, tenemos, bueno, datos y más datos. Eso dentro de la empresa. Pero incluso fuera de la empresa tenemos más datos, porque tenemos sistemas computacionales de científicos o gubernamentales, por ejemplo. Nosotros nos podemos de una forma integrar con los datos que nos da el INEC, por ejemplo, y segmentar mucho mejor nuestros mercados, o saber exactamente qué vender en cada sitio del país. Entonces todo eso nos da más datos.
Amplio uso de tarjetas magnéticas. Ahora todo se hace con tarjetas magnéticas. Tenemos las mismas tarjetas de crédito, tenemos las tarjetas de los hoteles, tenemos tarjetas de identificación y todo de uso magnético. Entonces esto nos está generando datos al igual que, por ejemplo, los códigos de barras, que tienen un montón de datos que nos están dando todos los días, pero no estamos utilizando esos datos para retroalimentarnos, por ejemplo, si una promoción funcionó o no, o cómo yo sé si es que una promoción va a funcionar, o en dónde enfoco una promoción, qué tipo de promoción mi grupo de segmento querría. Entonces lanzamos promociones, creemos que funcionaron o creemos que no funcionaron y tomamos decisiones en base a lo que nosotros pensamos, tal vez con un poco de uso de estadística básica o estadística avanzada, pero sigue siendo solamente estadística. Tomamos ciertas decisiones sobre las promociones que vamos a lanzar o no vamos a lanzar. Entonces, no estamos utilizando realmente la data de las promociones o de los códigos de barra, de las ventas que realmente tenemos para ver si una promoción se justificó o no. Y bueno, así tenemos un montón de cosas más, un montón de datos y datos que se están generando. Por eso es que hablamos de Big Data, porque tenemos datos en todas partes, en todo contexto, y esto nos hace que los datos estén ahí para el uso. El problema es, bueno, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Cómo les doy sentido a los datos? ¿Cómo les doy forma a los datos? ¿Cómo uso los datos para tomar decisiones? Y eso es la inteligencia de negocios. Y más allá, el business analytics o el análisis de negocios. ¿Sí? Como para que ustedes tengan un contexto, esta es una lámina que te dice qué pasa en el Internet en un minuto. Un minuto, 60 segundos. Y en un minuto, por ejemplo, en YouTube, 1.3 millones de vistas de videos. 1.3 millones. Toda la población de Quito está viendo un video al mismo tiempo en un minuto en YouTube. Es enorme. Es una herramienta muy fuerte si la sabemos utilizar bien. En Google tenemos más de 2 millones de búsquedas en un minuto. En Facebook tenemos 6 millones de vistas en un minuto. 277,000 logins en Facebook en un minuto. En Twitter, que es otra herramienta que nosotros podemos utilizar para crecimiento de la empresa o para publicidad. Tenemos más de 320 nuevas cuentas en Twitter por minuto y más de 100,000 nuevos tweets por minuto. En LinkedIn tenemos, por ejemplo, más de 100 nuevos usuarios en LinkedIn por minuto. Entonces, nuestro mercado está cambiando. Nuestra visión del mundo está cambiando. La forma en que vivimos todos los días está cambiando. Y a todo esto que el Internet y las redes sociales han cambiado nuestra forma de ver la vida o han cambiado nuestra forma de interactuar, también tenemos que sumarle el Internet de las cosas. Ahora todo está conectado por Wi-Fi o Bluetooth, o es inteligente, el Smart TV, el smartphone y todas esas cosas que a la final nos generan datos también. Ustedes utilizan el smartphone todos los días. Es más, para algunos de nosotros es la extensión del cuerpo, básicamente el smartphone. Todo está ahí. Todas nuestras herramientas, nuestra oficina, eh, llamamos, tuiteamos, entramos a Facebook, mandamos WhatsApp y todo lo hacemos desde el teléfono. Pero también tenemos que darnos cuenta que aparte de todas las aplicaciones, el teléfono tiene más de 60 sensores y esos sensores mandan información, obviamente a los constructores del teléfono, a los productores del teléfono,
o a la gente que compra esa información. Pero son 60 sensores funcionando que te pueden decir a ti mucha información. Por ejemplo, sobre sedentarismo, sobre si una campaña de deportes va a funcionar, dónde va a funcionar, cuántas personas utilizan una aplicación. Todo eso es información que se está generando todo el tiempo. Los Smart TV es igual. Te dicen a ti claramente qué es lo que está viendo la gente, a qué horas usa el televisor, cuáles son los horarios preferidos, cuántas veces utiliza el internet dentro del televisor. Mucha, mucha información. A eso sumen las casas inteligentes, que se prenden y apagan la luz solas, que se pone la alarma, que se suben las cortinas, se bajan las cortinas, etcétera, etcétera. Todo esto nos está dando información todo el tiempo. Entonces, la información está ahí. El tema es, ¿qué voy a hacer con toda esa información? Eso es lo que vamos a ver básicamente en este curso o en esta conferencia. Y espero que sea todo de su agrado. Si es que tienen dudas, inquietudes, comentarios, no duden en escribirnos. Y bueno, demos inicio. Eh, Perdón por las introducciones, faltó decir, mi nombre es Cintia Vargas, soy CEO de Reingenia Consultora, y voy a estar en este curso acompañada por Mateo Rivadeneira, quien es nuestro gerente de operaciones de inteligencia de negocios. Y bueno, él les va a dar una parte de Business Intelligence y luego retomaré yo un poco con Business Analytics, ¿sí? Muchísimas gracias, bienvenidos y seguimos con la presentación. Bienvenidos al curso de Inteligencia de Negocios de Reingenia Consultora. Mi nombre es Mateo Rivadeneira, soy gerente de operaciones de inteligencia de negocios y mercadeo. Comencemos con una visión general de lo que hace un científico de datos y qué es lo que podemos lograr con esta herramienta. Primero que nada, ¿cómo funciona el proceso de ciencia de datos y qué es lo que queremos lograr? Lo que vamos a hacer es vamos a integrar información de diversas fuentes, que son los datos en bruto. Preparamos los datos. La preparación de datos quiere decir, primero que nada, integrar las diferentes fuentes. Segundo, crear nueva información basada en la información inicial que tenemos. Evaluar los resultados de los datos procesados. Es un proceso que, como pueden ver en el gráfico, es repetitivo. Preparamos la información, evaluamos los resultados. Si es que no llegamos al nivel de detalle o la calidad de la información que estamos logrando no es la que necesitamos, volvemos a repetir el proceso hasta que logramos tener los datos preparados con el nivel de detalle que necesitamos. Esta es la parte de inteligencia de negocios, que es integrar la información. Con frecuencia en la empresa lo que tenemos es información que procesa únicamente una visión o una área de la compañía, ¿sí? Tenemos un reporte que viene desde el área de producción, del área contable, financiera, comercial, etc. Y lo que vamos a hacer en la creación del modelo de datos es integrar todas estas fuentes. Una vez que las fuentes están integradas, comenzamos con el proceso de análisis de negocios que les va a explicar en detalle Cintia cómo funciona la creación de algoritmos y el resultado final, que es la implementación de un modelo de análisis de negocios. En la parte de la creación del modelo de datos, como les comenté hace un momento, lo primero que hacemos es integrar datos que vienen en bruto en un modelo de datos. ¿De dónde viene esta información? Tenemos información que viene desde el área comercial, del área de ventas, toda la información de ventas, con todo el nivel de detalle que esto pueda tener. Depende de las unidades que ustedes definan, ¿sí?, la información que vamos a tener. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos integrar la información de ventas con, por ejemplo, los presupuestos de ventas o los presupuestos de mercadeo. ¿Cuál es la diferencia importante en esta integración? La información de ventas generalmente les va a llegar desde una base de datos o tenemos que procesarla a nivel de un reporte que nos llega. El presupuesto generalmente lo vamos a preparar en una hoja de cálculo.
normalmente una hoja de Excel. Adicionalmente a la información de presupuestos o la información del área comercial que tenemos procesada, tenemos información que proviene desde otras áreas de la compañía, como por ejemplo toda la información de producción, la información del área financiera, contabilidad, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el desafío que tenemos con esto? Cada una de las áreas maneja su información de acuerdo a las necesidades que tiene, pero no necesariamente están completamente integrados. Lo que vamos a lograr a través del modelo de datos es integrar todas las fuentes de información de tal forma que tengamos un solo paquete que incluye todas las visiones. Adicionalmente a la información interna de la compañía tenemos diversas fuentes de información. Con frecuencia contratamos investigación de mercados para saber qué es lo que está pasando en el mercado en términos de nuestros productos, de nuestro sector específico o inclusive información demográfica. El desafío que tenemos con la investigación de mercados es integrarlo a nuestra información para que se vuelva valiosa. El dato que nosotros tenemos, datos que están por una parte la información interna y totalmente separado la información externa de la compañía, perdemos una parte importante de la capacidad que tiene la ciencia de datos de responder a las preguntas de negocio que tenemos. Adicionalmente a la investigación de mercados, tenemos reportes de gremios y asociaciones. Obviamente en este ámbito tenemos casi cero control sobre cómo podemos recibir información. Cuando me refiero a cómo recibimos la información, quiero plantearles un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, los formatos de fecha. La empresa puede definir un formato que está año, mes, día, y la información que estamos recibiendo tiene el formato día, mes, año o mes, día, año. Para poder procesar esta información nos toma muchísimo tiempo el rato que lo tenemos que hacer manualmente y cada vez que recibimos los datos. El objetivo del modelo de datos es hacer el proceso de adaptar los formatos de información una sola vez y cada vez que repitamos el proceso de actualización de datos no tengamos que comenzar de cero, sino que lo hace la máquina eh, por nosotros de acuerdo a la configuración que hagamos. Adicionalmente, las fuentes de gremios y demás, tenemos muchísimos datos en Internet que están disponibles y que los podemos aprovechar en nuestra información de mercados. Dentro de este ámbito tenemos, por ejemplo, toda la información demográfica que hay en diversas fuentes de información. Podemos capturar esta información y la idea es integrar esta data dentro de nuestro modelo para poder hacerlo. Lo que vamos a obtener cuando construimos el modelo de datos es un conjunto de medidas, es decir, por ejemplo, aquí el modelo que vamos a ver como ejemplo más adelante, tenemos el monto acumulado a la fecha, tenemos el monto en un periodo específico, podemos calcular los promedios del periodo o de acumulado a la fecha y las variaciones, la cantidad de dimensiones o formas de medir la información que ustedes necesiten son prácticamente ilimitadas. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esto? Que todas estas medidas estén estandarizadas, que todos los usuarios los interpretemos de la misma manera y no tengamos que repetir el proceso de construcción de la medida cada vez que queremos construir un nuevo reporte. Adicionalmente a esto, vamos a definir cuáles son las dimensiones o la información que queremos medir. Por ejemplo, aquí estamos viendo la información por agencia canal, calendario, que sería toda la información de fechas, y toda la información de productos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a construir una tabla dinámica en Excel, que es realmente bastante sencilla de administrar y que nos permite una flexibilidad muy dinámica, diversa, ¿sí? Para poder interpretar esta información. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a usar para hacer este proceso? Primero que nada, vamos a usar Power Query de Excel para integrar toda la información en un solo modelo. Y finalmente vamos a pulir la calidad del modelo a través de Power Pivot de Excel. ¿Cuál va a ser el contenido de este curso? Primero que nada, vamos a ver cómo cargar la información a través de Power Query. En este caso estamos usando archivos de texto en Excel, ¿sí? Vamos a cargarlo
a través de una carpeta de archivos y vamos a hacer una actualización de datos. ¿Por qué es importante esta diferenciación que hago en la definición de carpeta de archivos? Esta opción nos permite actualizar la información con muchísima facilidad, porque es simplemente el grabar la nueva información dentro de esta carpeta y el modelo de datos va a reconocer que tiene que integrarla al modelo sin que esto demande un proceso adicional por nuestra parte. Finalmente vamos a preparar algunos filtros dentro de Power Query. Vamos a crear campos y vamos a agrupar operaciones básicas. Para la creación del modelo de datos, vamos a usar la herramienta de Power Pivot de Excel. Vamos a relacionar tablas, combinar datos y vamos a hablar sobre las funciones DAX. Las funciones DAX son Data Analysis Expressions, que es una forma, son fórmulas que están integradas en Power Pivot, ligeramente distintas de las fórmulas que normalmente conocen en Excel, pero que tiene un potencial espectacular para que nosotros podamos tener gran cantidad de información. La última fase de la creación del modelo de datos es tener el modelo final. ¿A qué me refiero con esto? Si bien nosotros integramos diversas fuentes y usamos muchísimas tablas y muchísimas dimensiones para crear la información, no toda esta data es relevante para el usuario o para nosotros el rato que ya queremos analizar la información. Por lo tanto, vamos a hacer la tarea de pulir y ocultar ciertas partes de la información de tal forma que tengamos un modelo de datos de fácil manejo. Veamos ahora un ejemplo del modelo de datos en Excel. Ok, tenemos en este momento nuestra hoja de datos en Excel. Como pueden ver, la hoja de datos aparentemente está en blanco. Vamos a ir a la sección de insertar, una tabla dinámica. Y en este momento nos dice, vamos a usar el modelo de datos del libro. ¿Sí? Vamos a insertarlo dentro de la misma hoja de cálculo en la zona A1. El rato que está activo la sección de la tabla dinámica, se activa el modelo de datos y tenemos toda la información que previamente hemos creado. ¿Sí? Fácilmente agregamos dentro del modelo información de los años y vemos que automáticamente nos pone al nivel de las columnas. Para modo de ejemplo, vamos a poner algunos de los canales de ventas. Como pueden ver, tengo simplemente nombrados del 1 al 10 los canales, ¿sí? Y vamos a buscar información. Ponemos en la sección de búsqueda la palabra ingresos, que es la etiqueta que yo le di a la información de ventas en dólares, ¿sí? Y aquí podemos ver ya algunas dimensiones. Por ejemplo, el acumulado al año y durante el periodo. En esta sección vamos a comparar los ingresos del periodo actual, PA, que es el nombre que yo decidí darle, ¿sí? Si se fijan, toda la información ya me sale con formato de dólares, que es una de las funcionalidades que tiene la creación del modelo de datos. Y yo puedo expandir esta información para ver los datos a nivel mensual, o lo puedo fácilmente contraer, ¿sí? Vamos a bajar, agregar dentro del modelo, ¿sí?, el año anterior de los ingresos. ¿Qué es lo que me está comparando? Si se fijan, para el 2013, que es el año inicial que tenemos, la columna del año anterior está en blanco porque obviamente no tenemos datos, pero cuando verificamos el año 2014, vemos ya la información del 2014 acumulada, ¿sí? Y vemos que me está comparando directamente con el año 2013, ¿sí? Esta es una comparación año a año que nos va a permitir navegar dentro de la información con muchísima facilidad. Veamos ahora, por ejemplo, una función adicional, ¿sí?, que también la creamos dentro de nuestro modelo de datos, que es la variación de un año a otro. Automáticamente, ¿sí?, me ingresa en cada uno de los años
la información que quiero ver y me dice en cuánto varió, ¿sí? Y así podemos ver que del 2014 al 2013 tuvimos una variación positiva del 1.97%, del 2015 versus el 2014 del 2.13, etcétera, ¿sí? Y podemos ver toda esta información acumulada, ¿sí? Ahora, en el año 2018 van a notar que hay una supuesta contracción extremadamente fuerte. Esto es porque el año 2018 es un año incompleto, es decir, llega solamente hasta el mes de hasta el año de mayo, hasta el mes de mayo del 2018, ¿sí? Entonces, obviamente esa comparación hay que tener un poco de cuidado y criterio al momento de preparar los análisis. Cerremos esta dimensión. Ahora, normalmente no queremos ver una serie tan larga de tiempo el rato que estamos haciendo análisis. Vamos a borrar este filtro que quitamos aquí y vamos a aplicar un filtro con el año, ¿sí? En este momento lo que les voy a enseñar es una funcionalidad de agregar un deslizador. ¿Qué es un deslizador? Es simplemente un filtro que aplicamos automáticamente, ¿sí?, al año que queremos ver y trabaja directamente contra la tabla de datos que habíamos creado previamente, ¿sí? Como pueden ver, en este momento estoy trabajando con el año 2017, ¿sí? Y me compara el 2017, ¿sí?, que son los ingresos que vemos aquí, versus el año anterior, que viene a ser el año 2016. Ahora, para pulir la data, ya sabemos que estamos filtrando sobre el año 2017, ¿sí? Vamos a quitarle la jerarquía de fechas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente me quita la etiqueta 2017, pero mantiene la calidad de la información. Y al rato que yo selecciono un año distinto, la información se va actualizando, ¿sí? Veamos ahora un ejemplo de reporte. Simplemente es un ejemplo en donde vamos a ver los diferentes valores que quiero estudiar. En este caso, los ingresos, que están en dólares, las toneladas vendidas, las unidades vendidas y el número de transacciones. ¿Por qué me interesa saber, por ejemplo, en este caso, el número de transacciones? Quiero ver el valor promedio de cada factura que emitimos para saber si es que estoy capturando más valor en cada factura o menos valor. Eso también lo creé, lo dimensioné. Vamos a quitar la información de ingresos, algunos campos, la variación, vamos a quitarla, ¿sí? Y vamos a ver cómo está el promedio del periodo. El ticket promedio versus el año anterior, ¿sí? Ok. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que el ticket promedio del año, ¿sí?, fue de $959, ¿sí?, para el 2017, y para el 2016 fue ligeramente más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que estábamos vendiendo cada vez que emitíamos una factura, su valor era menor. Ahora, esto es simplemente la forma que yo decidí para estudiar la información en este reporte, ¿sí? Veamos ahora algunos datos. Podemos fácilmente cerrar la parte de los campos de la tabla dinámica, ¿sí? Y tenemos la hoja completa para estudiar. Estos pueden ser reportes prediseñados en donde simplemente lo que queremos hacer es estudiar la actualización de los datos. En este caso, igualmente está aplicado un filtro, ¿sí? Podemos ver el año 2016 con un detalle mensual. Ahora quiero hacerles notar una cosa que es importante. Si bien cambié en este filtro que está en la hoja, ejemplo de reporte, aplica los mismos cambios. No lo hizo. Vamos a conectarles a estos dos filtros, ¿okay? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a opciones, conocimiento del reporte, buscamos la tabla que queremos activar,
lee la información y ahora tenemos el año 2016 acá también. Si es que cambio este filtro, se cambia en la otra hoja. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite tener absoluto control de cómo queremos filtrar y visualizar la información dentro de nuestro modelo de datos. ¿Sí? Veamos ahora, por ejemplo, la información de meses. Hace un momento les decía que el 2018 es un año que es incompleto. Entonces, si vemos la información del 2018, ¿sí? Aquí estamos viendo las ventas acumuladas. ¿Esto qué quiere decir? Cómo va creciendo la venta mes a mes. El año 2018 tiene una venta total de 86 millones, ¿sí? Comparado con el 2017, que tiene 212. En esta sección del reporte, si hoy sabemos que la información llega hasta mayo, ¿sí? Podemos comparar cómo va acumulativamente mes a mes la información hasta el 2018. ¿Sí? En la sección de meses vamos a ocultar algunos meses que no son interesantes porque no tenemos información para el año que estamos estudiando. Oprimimos la tecla control y vamos desactivando los diferentes meses que no tenemos. ¿Sí? Como pueden ver, Excel lee nuevamente la información, nos filtra y tenemos totales que están consistentes con la información que queremos ver. Nuevamente, para activar diferentes filtros, si selecciono esta tabla dinámica, podemos ir a la sección de análisis y vemos las conexiones de los filtros. ¿Sí? Y decimos que queremos ver en esta tabla dinámica también los meses que nos aplique acá. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos varias formas en las que nosotros podemos conectar las tablas dinámicas con los filtros, ¿sí? En la sección de análisis. ¿Ok? Ok. Otro punto que es importante dentro de esta construcción de datos, nosotros podemos trabajar la información a nivel de tablas y a nivel de gráficos fácilmente. Aquí les quiero hacer notar que estoy combinando la información que tengo en esta tabla, que es la información en ingresos acumulativo y el ticket promedio, ¿sí? Y tengo la misma información en estos gráficos que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué es interesante esta opción? Porque me permite aplicar los mismos criterios de filtración a las diferentes secciones de mi reporte sin sacrificar la calidad de la información. ¿A qué me refiero con esto? Si es que en un gráfico nosotros estamos evaluando ingresos acumulados en millones e ingresos mensuales también en millones, si es que ponemos la información del ticket promedio, vamos a tener una escala que es demasiado chiquita, que no se va a poder visualizar dentro del gráfico. ¿Cuál es la ventaja que tengo aquí? Que yo puedo seleccionar exactamente qué datos son los que quiero visualizar. Veamos ahora cómo se construye esta tabla dinámica, cómo se construye este modelo de datos. Primero que nada vamos a ir a la sección de datos, donde tenemos queries y conexiones. Y es con esta sección de aquí, que aparentemente es extremadamente difícil, ¿sí? Pero vamos a ver que realmente es muy sencillo. Para mostrarles cómo se hace la creación de la conexión de datos, voy a crear una nueva hoja desde cero, ¿sí? Y nos vamos a ir a la sección de datos, ¿sí? En la sección de datos del Excel tenemos la opción conseguir los datos, ¿sí? Y como les decía al principio de la presentación de este curso, tenemos diferentes fuentes. Podemos comenzar desde un archivo de Excel, un archivo de texto o un folder, ¿sí? Tenemos también la posibilidad de conectarnos a una base de datos en caso de que tengamos acceso a la base de datos dentro de la compañía. En este caso vamos a trabajar simplemente con un folder. ¿Sí? Un minutito mientras se carga la información. Me va a decir cuál es la ruta donde está mi folder de información. ¿Sí? Vamos a irnos a OneDrive.
carpeta de Ingenia, los cursos. Vamos a escoger la carpeta que dice datos en formato de texto. ¿Okay? Simplemente le damos OK. En este rato me dice Excel, me da un detalle de dónde estoy obteniendo la información. Escogí solamente el año 2016, 2017 y el 2018 simulado para modo de ejemplo de este curso. Seleccionamos la opción editar para poder hacer el siguiente paso que necesitamos. Ok, listo. ¿Cómo funciona Power Query de Excel? Comencemos con las diferentes secciones. Aquí están todas las consultas que yo estoy haciendo. ¿Sí? Me dice, cogimos datos en formato de texto, que es el nombre de la carpeta que habíamos visto. Y en esta parte de acá tenemos una de las funcionalidades más importantes que tiene el Power Query de Excel, que es todos los pasos que hemos dado para generar este reporte. ¿Sí? Para desglosar esta información simplemente hacemos clic en esta opción que dice combinar archivos. Toma un poco de tiempo, obviamente es una gran cantidad de información. Quiero mostrarles después algunos detalles sobre esta información. Y seleccionamos OK. Excel va a prepararnos la información con estos archivos de texto que extraje en algún momento de la información de ventas. Ok, aquí ya tenemos toda la información que nos procesó Excel, ¿sí? Que nos trae todos los datos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante esta sección de Power Query aquí? Son los diferentes pasos que dio Excel. Si vemos, me dice, estos son los archivos, me dice que va a invocar una función, renombra algunas columnas, renombra otras columnas y demás. ¿Sí? Hasta aquí tenemos los datos como los queremos. Fíjense, por ejemplo, cómo los códigos de producto están en un formato que no me interesa, es decir, lo convirtió a formato numérico. Este 1.2 quiere decir que es un número íntegro. ¿Sí? Al dar botón derecho en el mouse, podemos modificar el tipo de dato y seleccionamos que me haga el texto. Nos presenta una alerta, ¿sí? Y me dice, ¿quiere reemplazar el paso actual o crear uno nuevo? Le decimos que queremos reemplazar el paso actual, ¿sí? Y automáticamente mis códigos vuelven al formato de texto que es en el que necesito para que la información funcione como quiero. ¿Sí? Aquí ya tenemos toda la información en unidades, ¿sí? Y fácilmente fuimos construyendo los datos. ¿Ok? En este caso, por motivos de tiempo, no voy a dar el comando de cargar los datos porque va a tomar un poco de tiempo y creo que no es interesante ver eso dentro de este curso, así que simplemente voy a cerrar esta consulta, que era a modo de ejemplo. Vamos a decir que vamos a descartar los cambios, ¿sí? Y cerramos este archivito. No lo salvamos. Listo. Ahora, vamos nuevamente a nuestro modelo de datos que ya está completo y tenemos un ejemplo con el que estamos trabajando. Okay. Cuando abrimos nuestras consultas, vamos a ver que aquí tenemos varias consultas que hemos creado dentro de este modelo de datos. Okay. Tenemos la información de ventas, tenemos la información de los productos, donde tenemos todo el detalle de los productos. Y aquí quiero hacerles notar un detalle importante en la información de ventas. Primero que nada me dice cuál es la fuente de la información.
cuáles son las fechas que tengo dentro de esto. Hice una combinación entre la agencia, la región de la agencia y un código de canal. ¿Sí? Aquí tenemos los códigos de los productos y la información detallada de ventas. ¿Por qué lo construí de esta manera? Simplemente para que el archivo tenga menos peso. Es decir, el rato que yo puedo vincular el código de producto con el detalle de código de producto, donde está toda la información de ventas, ¿sí? Puedo ya empezar a construir el nivel de detalle de información que quiero a nivel de mi reporte. Lo mismo a las agencias, tenemos las agencias y canales, ¿sí? Y tenemos los diferentes periodos. ¿Por qué tenemos esta tabla que está en blanco? Es simplemente la herramienta que utilicé para poder agrupar la información con diferentes niveles de detalle. La información del periodo acumulado al día, los promedios de periodo, los promedios year to date, las variaciones acumuladas al año y la variación del periodo. ¿Ok? Esta es toda la parte que corresponde a cómo creamos la información a nivel de Power Query. Resumiendo, en el lado izquierdo, en esta parte de aquí, tenemos todas las consultas. En el centro de la pantalla tenemos todo el detalle de la información que nos permite ir observando toda la información que tenemos hasta el último, hasta el paso que estamos verificando, ¿sí? Y en el lado derecho, los diferentes pasos aplicados para construir esta información. Como les decía, esta parte de aquí es una herramienta extremadamente potente que tiene Power Query porque nos permite verificar qué es lo que teníamos en el paso anterior. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es una combinación de columnas que nos da esta columna que dice Merged, ¿sí? Y si vemos el paso anterior, ¿sí? Esa columna tenía separado estas dos informaciones, el nombre de la agencia, el nombre del canal, ¿sí? Y aquí tenemos cómo quedaría el dato que está unido. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite ir haciendo correcciones sobre la preparación de la información sobre la marcha. Es decir, es como hacer un deshacer, ¿sí? Pero yo puedo seleccionar exactamente en qué paso del proceso quiero eliminar. Ahora, si bien esto es una herramienta extremadamente útil, hay que tomarla con un poquito de cuidado porque puede provocar errores que a veces son difíciles de identificar. Pero con la práctica es perfectamente manejable y se vuelve una herramienta muy útil. Veamos ahora la sección del método, ¿sí? Aquí tenemos la página de inicio, ¿sí? Aquí tenemos qué es lo que vamos a hacer con la información. Tenemos estas dos opciones, cerrar y cargar, que es simplemente cuando quiero mandar ya la información directamente, ¿sí? En la parte de archivo, en caso de que cometan un error y se arrepientan y no quieran modificar los pasos anteriores, simplemente seleccionen la opción descartar y cerrar, ¿sí? Tenemos varias herramientas dentro de esto. Esta es la parte de unir toda la información. Acá tenemos la parte de transformar la información. Nos permite rellenar, dividir columnas, darles formato distinto, crear tablas de tiempo, adicionar columnas con diferentes funciones y visualizar diferentes partes de la información, ¿sí? Por ejemplo, si le quitamos Formula Bar, vemos que no nos muestra la información de la fórmula, que es todo el detalle de programación, ¿sí? Query Settings, que es la parte derecha, que ya hemos visto hace un rato, que son todos los pasos. Entonces, con esto podemos visualizar y demás, ¿ok? Cerremos ahora esta parte de aquí del Power Query para avanzar en el curso de cómo crear los diferentes datos. ¿Ok? Listo. Una vez que tenemos cargada toda la información, ¿sí? Quiero hacerles notar un detalle importante. Por ejemplo, la información de ventas tiene más de 4 millones de filas cargadas. Es una característica extremadamente importante de Power Query. Nos suprime la limitante que tenemos en Excel de que solamente podemos tener
hasta 1.048.000 filas, ¿sí? Si nos fijamos aquí nos eliminó este límite y puedo cargar grandes cantidades de información y analizarlas de forma muy versátil. ¿Okay? Ok, veamos ahora cómo cargar la información. El rato que hacemos clic derecho, tenemos esta opción que dice cargar a, ¿sí? Y nos da diversas opciones. Nos dice cargar a una tabla dinámica, a un gráfico dinámico o simplemente crear una conexión. Esta es la opción que yo elegí porque toda la data la estoy manejando dentro de un modelo de datos. ¿Cómo le digo a Excel que quiero que lo cargue el modelo de datos? Activando esta casilla de verificación, ¿sí? Una vez que la información está cargada al modelo de datos, ¿okay? Podemos entrar a trabajarlo de la parte de Power Pivot, que es manejar la tabla del modelo de datos. ¿Okay? Esta es simplemente otra sección que tenemos dentro de esta información. ¿Okay? Comencemos viendo la información de ventas. Igual, como lo habíamos visto antes, aquí me está entregando el detalle ya final que procesamos en Power Query, con toda la información de la fuente, la fecha, el código, etc. ¿Sí? Automáticamente, bueno, Excel, creamos también la tabla de datos con el detalle de los productos, las agencias y canales, y podemos fácilmente reordenar esta información para que tenga una secuencia que para nosotros sea lógica. Veamos cómo funciona Power Pivot. Lo primero que hicimos es creamos un calendario con la información que tenemos, que va desde enero del 2017. ¿Sí? Y aquí podemos filtrar las diferentes informaciones. Si podemos ver todo el detalle de datos, ¿sí? Sin que esto afecte nuestro modelo de datos. Esto es importante saber. A nivel de Power Pivot, cuando se aplica un filtro, eso no quiere decir que se está filtrando la información. Si yo quiero filtrar la información, es decir, por ejemplo, seleccionar solamente algunos años de la data, lo hacemos a nivel de Power Query. ¿Okay? Esto nos permite comenzar ya a navegar dentro de la información. Veamos ahora las partes importantes que tiene esto. Si se fijan en esta sección de aquí arriba, ¿sí? Lo que estoy cogiendo es el año de esta fecha, ¿sí? Este campo de aquí se llama date y seleccionamos la función año. Aquí tenemos la función mes y aquí empezamos a hacer diferentes funciones que las pueden consultar en las funciones DAX. ¿Sí? Okay. Listo. Dentro de Power Query tenemos dos secciones donde podemos agregar fórmulas. Por ejemplo, en esta parte de aquí, que va a ser una fórmula sobre todas las filas que tenemos cargadas dentro del modelo. Veamos ahora la segunda opción para crear fórmulas. ¿Cuál es la diferencia con estas fórmulas en esta sección de aquí abajo? Cuando creamos una fórmula dentro de la tabla de datos, estoy aplicando esa función para todos los registros que tenemos en nuestra base de datos, ¿sí? Esto es importante para cuando quiero ejecutar un cálculo sobre cada fila, ¿sí? Cuando creo fórmulas en esta sección de aquí abajo, estoy creando una función que se va a aplicar contra la tabla dinámica, es decir, va a depender el resultado de la información que yo selecciono, tanto en columnas como en filas, así como en los filtros. Y se va a calcular la información tomando en cuenta esa especificación que construimos. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que consume muchísimo menos recursos, es decir, no está haciendo el cálculo sobre absolutamente toda la data, sino solamente sobre lo que estoy filtrando. ¿Sí? Aquí creé esta etiqueta, ¿no es cierto?, que dice periodo actual, periodo anterior, mes anterior,
que es simplemente la forma que utilicé para yo organizarme en las diferentes funciones. Veamos ahora estas funciones de aquí. Por ejemplo, para crear eh, esta etiqueta, comenzamos con el nombre que le queremos dar, con dos puntos, ¿sí? Si se fijan, este rato acabo de marcarlo, es con lo que yo le indico a Excel que hasta aquí llega mi fórmula, ¿no? La etiqueta de mi fórmula, y continuamos con la función igual y la función que queremos aplicar. ¿Y sobre qué queremos aplicar? Es decir, MD ventas mensuales es el nombre de la columna, el nombre de la tabla, MD, y qué campo, dólares, es el que quiero sumar. Vamos de acá. Ahora, tenemos otras funciones. Como habíamos visto, AA es el nombre que yo definí, es un nombre totalmente personal que cada quien lo puede definir como le parezca más conveniente, ¿sí? Para definir sus etiquetas. Y aplicamos la función calcular, ¿sí? ¿De qué? Del periodo actual de ingresos. Y usamos esta función adicional, ¿sí? Que es el mismo periodo, pero para el año anterior, y le digo de dónde sacar los datos de fechas para calcular esta variable, ¿sí? Ok. Lo mismo puedo hacer para el cálculo de la suma, ¿cierto? De ventas mensuales para el mes anterior y demás. ¿Okay? Vamos ahora a los promedios de los periodos. ¿Por qué quiero indicarles esta función? Porque tiene una particularidad que es importante, que es la función dividir. ¿Qué es lo que nos permite esta función? Cuando tengamos un valor en cero, no nos va a arrojar un error. Es decir, como ustedes saben, cualquier número dividido para cero no existe. Esta función divide elimina ese error, ¿sí? Y simplemente omite ese cálculo para que no nos arroje ningún error. Veamos ahora cómo se crea la construcción del diagrama, ¿sí? En la vista del diagrama, ¿sí? Vemos toda la información que procesamos a nivel de Power Query y la incorporamos a nuestro modelo de datos. Tenemos la tabla del modelo de datos de ventas. Si se fijan, esta tabla de aquí es un color gris un poquito más oscuro. ¿Por qué es esto? Porque yo oculté esta tabla del modelo de datos, ¿sí? Esta es la parte de limpiar, es decir, yo no quiero que el usuario tenga que ver toda esta información porque se va a volver extremadamente confuso y adicionalmente, como vieron hace un momento, creamos una serie de funciones que son los cálculos que estamos haciendo sobre estos datos de aquí, ¿sí? En esta tabla de acá tenemos el detalle de todos los códigos, ¿sí? Y podemos ocultar ciertas partes de la información. Por ejemplo, trabajar a nivel del código eventualmente no me interesa, ¿sí? Tampoco de familia, el nombre de la marca, segmento, empaque, etcétera. Estado si me interesa y el mercado que quiero llegar si me interesa, digamos. Lo ocultamos de cliente. Si se fija en esta sección abajo, como decía, está actualizando el modelo, ¿sí? Y podemos volver a Excel y ver cómo afectaron esos cambios que acabamos de hacer. ¿Sí? Cerramos. Recuerden que esta es la parte de Power Query, ¿no es cierto? Queries y conexiones, ¿sí? Con botón derecho activamos para mostrar los filtros. Y cuando vemos la información de productos, aparecen solamente estado y mercado, ¿sí? ¿Por qué cree esto? Quiero filtrar los SKUs que están activos e inactivos. ¿Ok? Listo. Seleccionemos un año distinto. Ok. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Cuando yo selecciono solamente los productos activos, me dice que las ventas son 212 millones y las ventas del año anterior son 176. Si es que elimino este filtro, ¿sí? Las ventas del año 2016 son un
más altas. ¿Por qué es esto? Porque estoy aplicando solamente los productos que también se vendieron en el año 2017. ¿Para qué me sirve esto? Si yo quiero hacer una predicción de ventas o un análisis, no me interesa, en mi caso, evaluar los productos que ya no estoy vendiendo. Es decir, quiero ver solamente los productos que están activos dentro de mi portafolio. ¿Sí? Seleccionemos ahora el año 2018. Fíjense cómo los productos inactivos se ocultan. ¿Sí? Y hay cierta información que ya no me interesa. ¿Cierto? Es decir, ver los productos que vamos aquí, esto puede hacer, okay. Tamaño y propiedades. Okay. En la sección, ¿no es cierto?, de las propiedades del slicer, ¿sí?, le digo que me oculte la información que no tiene data. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo una cantidad grande de portafolio de productos, quiero visualizar solamente los productos que están activos para una categoría específica. Hagamos la prueba, por ejemplo. Seleccionamos SKUs. Okay. Seleccionamos una familia. Okay. Voy a trabajar solamente la familia 1. Okay. Y estos productos tienen algunas marcas. Tenemos el campo de canal. Tenemos la categoría de marcas. Okay. Listo. Entonces tenemos solamente la familia 1. Podemos filtrar la familia 2. Etc. Okay. Y vemos la cantidad de productos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que tenemos hasta 521 productos. Muchos de estos productos posiblemente ya no estén activos. Entonces, el rato que yo activo y desactivo, voy a ir filtrando la información que realmente es relevante. Volvamos ahora al modelo de datos. ¿Sí? Estas líneas de aquí, lo que me identifican es cuál es la conexión. Aquí hay un detalle que es extremadamente importante. Este 1 quiere decir que es aquí el código. Dice cómo se marca en color verde y me dice estoy conectando el código del producto con el código del producto en mi detalle. ¿Sí? Esta tabla de aquí es la que tiene los códigos únicos. Esto es lo que quiere decir este 1 de aquí. Este asterisco quiere decir muchos. Es importante tomar en cuenta que en Power Pivot no existe la posibilidad de hacer conexiones de tablas de muchos a muchos. Únicamente podemos hacer códigos únicos con códigos duplicados, ¿ok? O único a único. Ahora, tengo las diferentes conexiones, ¿sí? Con esta, al seleccionar la conexión, puedo ver qué se conecta con qué, ¿no es cierto? La fecha con date. No necesariamente tiene que tener el mismo nombre, ¿sí? Y la fuente, ¿sí?, con la agencia que use esta combinación agencia-canal para crear códigos únicos. Ahora veamos esta sección de acá. ¿Sí? Tenemos todas estas tablas que creamos que, como pueden ver, no tienen ninguna conexión con las tablas anteriores. ¿Por qué es esto? Porque son las tablas que creé para agrupar la información donde tenemos el acumulado de la fecha, la información del periodo, los promedios del periodo, los promedios acumulados de la fecha y la variación acumulada a la fecha. ¿Okay? Listo. Estas tablas, pueden ver, está oculto ciertas partes de la información, ¿sí? Creé unas etiquetas, quiero mostrarles de qué se trata esto, y tengo las diferentes funciones que fui creando. Vamos a la visualización de datos. ¿Ok?
Para organizarme, es decir, es importante cuando se crea un modelo de datos que tengamos un detalle de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para agrupar el periodo promedio, periodo anterior, puse simplemente estas etiquetas. Estas funciones de aquí están ocultas, ¿sí? Puedo desocultar, ¿sí? Y van a aparecer en el modelo de datos que va a visualizar nuestro usuario. Démosle un minuto, por favor, que termine de procesar la información. Me pregunta si quiero crear una conexión adicional y la verdad es que no me interesa. Esto fue promedio periodo. ¿Okay? Se activa aquí abajo esta tabla. ¿Okay? Y me dice tienes también este campo que fue el que activamos. Volvamos con Alt Tab y le vuelvo a ocultar esta definición de aquí. ¿Okay? Ok, me vuelve a decir si quiero crear nuevas conexiones. Como estoy seguro de que no hace falta, ya se eliminó porque reconoce que no vaya a usar esa información. ¿Okay? Okay. Entonces, en promedio periodo, fíjense cómo subió a la parte superior donde están todas las funciones y se activa solamente la información que está activa eh, dentro de nuestra tabla dinámica. ¿Okay? Volvamos al modelo de datos y estudiemos un poco cómo funciona esto. En esta parte de aquí están todos los modelos de datos que cargamos desde Power Query. ¿Sí? Es importantísimo recordar desde dónde estoy extrayendo la información. Para el caso que nosotros estábamos haciendo, era mejor incluir los datos desde Power Query y posteriormente pasarlos acá. ¿Okay? Pero puedo, si es que es el caso y si es que es necesario, conectarme directamente. Tengo las mismas propiedades de conexión, es decir, desde una tabla, desde una base de datos, desde una fuente de datos, etcétera, ¿sí? O conexiones existentes. ¿Sí? Okay. Acá tenemos la parte de diseño, ¿sí? La construcción de relaciones y la parte avanzada de Power Pivot. Permítanme cerrar esto y esta vez cómo creamos el modelo de datos. Hasta el momento vimos qué es lo que podemos hacer, es decir, cómo se construyen los diferentes datos. ¿Sí? Volvamos a la presentación. Okay. Listo. Entonces, vimos cómo se carga la información en Power Query desde archivos de texto de Excel. Creamos una carpeta de archivos, actualizamos datos, ¿sí? Preparamos datos de Power Query, hicimos algunos filtros porque hay alguna información que por varias razones no nos interesa, posiblemente porque no es el dato que queremos analizar. Creamos campos y agrupamos información. Finalmente, trabajamos en el modelo de datos, relacionando las tablas, combinando los datos y vimos algunas de las funciones DAX. El último paso fue, como vimos, ocultar ciertas partes de la información, ¿sí? Para que sea fácil para el usuario final poder usarlo. ¿Ok? Es importante recalcar que no todas las versiones de Excel incluyen Power Pivot, que fue la segunda herramienta. Para que estemos claros de qué se trata, es de esta herramienta de aquí, del manejo del modelo de datos. No todas las versiones de Excel incluyen esta funcionalidad. Pueden consultarlo en versiones de Excel que incluyen Power Pivot. Y para consultar las diferentes funciones DAX, adjuntamos también este link que les permite ver todas las funciones. Vamos a hacer un clic aquí, que me interesa que vean de qué se trata esto.
No nos permitió. Ok, así nos permitió. Cerrar. Bueno, en esta página de aquí tiene todo el detalle de las funciones DAX que podrán querer consultar. ¿Okay? Aquí hay una explicación bastante completa de cómo usarlo. Eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Quedamos atentos a sus comentarios y en lo que podamos darles soporte, pues será un gusto. Gracias. Ok, entonces estamos en la parte de Business Analytics y en esta parte del curso vamos a ver lo que es necesario entender las tecnologías para almacenar, organizar, integrar y acceder a la información y manejar todas estas montañas de datos que tenemos en las empresas. Y eso es lo que conocemos como Data Warehousing. También vamos a ver cómo utilizamos este Data Warehousing o este condensación de la información para extraer conocimiento de estas montañas de información. Eso es lo que se llama minería de datos. Y también vamos a aprender para qué es que nosotros hacemos todo este trabajo. ¿Para qué nos tomamos la molestia de analizar todos los datos que tenemos almacenados en una empresa? Es justamente para apoyar la toma de decisión y la gestión de las organizaciones a nivel empresarial. Tomar decisiones en todo sentido, ¿no? Esto nos sirve para gestión gerencial, para toma de decisiones gerenciales, para decisiones de estrategias de marketing, para tomar decisiones de producción, para tomar decisiones de diseño y desarrollo de nuevos productos. Para todo esto nos sirven los datos que tenemos dentro de la empresa. Entonces, empecemos con esto de Data Warehouse. ¿Qué es un Data Warehouse? Un Data Warehouse, bueno, where es bien, housing es guardar, datos, data es datos. Entonces, Data Warehousing es una bodega de datos. Básicamente lo que tratamos aquí es que toda la información que está separada en las empresas, porque marketing tiene sus tablas de Excel y producción tiene su ERP y ventas tiene su otro ERP y yo qué sé, la parte de financiera tiene otro producto o que utiliza otro software. Entonces toda esa información está en todas partes y juntarla y preprocesarla es bastante complicado y sobre todo largo, es un trabajo bastante largo. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer. No es que sin bodega de datos no vamos a tener Business Analytics o no es así, o Business Intelligence, no es así. Generalmente cuando nosotros hemos trabajado con los clientes, de todos los clientes, uno solo tenía una bodega de datos. Los demás tenían pues toda la información por todos lados. Entonces, sí se puede hacer inteligencia de negocios aunque tengas la información dispersa, pero para facilitar muchísimo el tema de minería de datos, es muy útil tener una bodega de datos. Entonces, la bodega de datos, además, como tiene toda la información ahí reunida, nos entrega modelos multidimensionales para organizar nuestros datos de manera de cumplir ciertos objetivos de rendimiento. Entonces, básicamente, limpia la información, ordena la información y nos permite a nosotros generalmente llegar ya directamente a la parte de inteligencia de negocios, que es básicamente tener reportes ad hoc, es decir, tener reportes como los que Mateo les enseñó, que toma todo un proceso crear. Ustedes con una bodega de datos simplemente tienen que decir, mira, quiero saber las ventas de un local y el rendimiento o las personas que trabajan en ese local para ver si hay alguna relación.
Y esto, como es multidimensional, como un cubo OLAP, que es lo que Mateo les hablaba, se mueve en la dirección que ustedes le piden y te da el reporte que tú le pides. Entonces es una maravilla porque ya te tiene todo como el trabajo adelantado. Para que ustedes se den un poco de idea de cómo estamos en el hoy por hoy, las capacidades de almacenamiento de información ahora son increíblemente grandes. Por ejemplo, un disco duro de 1 terabyte, que ustedes saben que son 1000 gigabytes, cuesta menos de $100. La Biblia usa 1 mega. Imagínense, podemos almacenar 1 millón de Biblias o de texto de Biblia en un disco duro que te cuesta menos de $100. Si tuviéramos 10 millones de clientes y por cada uno de ellos guardáramos la información eh, igual al todo el texto de una Biblia, requeriríamos 10 discos duros, que es menos de $1000. En realidad esto es súper alcanzable hoy en día. Toda la información es súper alcanzable. Incluso hay ciertas formas de tener data warehouse que son open source, que es con lo que nosotros trabajamos. Casi nosotros tratamos de trabajar lo más posible con herramientas que la empresa ya esté utilizando, como Excel, como vieron con Mateo, y con herramientas open source. ¿Para qué? Para que la inteligencia de negocios y el business intelligence no sea inalcanzable para la pequeña y mediana empresa, sino que sea totalmente alcanzable por la pequeña y mediana empresa y tengamos una forma de ofrecer estas herramientas que realmente les sirven a la empresa de una forma asequible, ¿sí? Que se pueda acceder. Porque obviamente comprar una licencia de Oracle o una licencia de ClickView, sí, o sea, va a ser genial, pero muchas empresas no tienen para pagar lo que cuesta el ClickView mensualmente. Pero sí podemos instalar un data warehouse open source que tengas que pagar una vez por la instalación, ya por el trabajo de programación de los chicos de TI. Y ya, de ahí en adelante tienes toda tu información ahí. Entonces es súper importante el darnos cuenta que ahora esto es muy asequible a todo tipo de empresa. Ahora, antes se veía los data warehouse de esta manera. Pues ahora todo ya no se ve, todo está en la nube. Entonces es súper importante. Por ejemplo, este es un slide de uno de los gigantes del data warehousing, uno de los gigantes del data mining. ¿Ustedes creen que Walmart lo hace tan bien o toma tan buenas decisiones o ha crecido tanto a nivel mundial? ¿Por pura suerte? Pues no, ellos empezaron con Business Intelligence ya por allá por los años 90. O sea, y en los años 90, donde todavía estábamos en la era oscura de los datos, ellos tenían más de 70 terabytes. Acuérdense que un terabyte es 1 millón de megabytes. O sea, ellos tenían más de 70 terabytes, pero para esto necesitaban tener más de 1000 Pentiums de CPUs para poder almacenar esta información. Tenían más de 5 billones de filas por los clientes que tenían a nivel mundial y podían almacenar máximo datos de 65 semanas porque no les daba la capacidad para más. Y 100 millones de filas se llenaban por día. Imagínense la cantidad de información que ellos tienen. Tienen miles de usuarios, obviamente, miles de personas van a comprar en un día en Walmart. El número de consultas que se generaban por semana por los usuarios eran más de 60,000. Y ellos fueron tan pioneros en este tema que hay un libro que les recomiendo que se llama Data Warehousing Using the Walmart Model. Ellos crearon su propio modelo de bodega de datos para poder utilizar toda esta información que ellos tenían para poder tener estrategias orientadas a cómo utilizar sus góndolas. Y bueno, obviamente les fue bien, como vemos hasta ahora. Y ahora tenemos, por ejemplo, en el 2014, que Walmart tiene 2.5 petabytes. Un petabyte es 1 millón de gigas, es decir, 1 billón de megas. Y ellos tienen 2.5 billones de megabytes. O sea, tienen una cantidad de información impresionante.
Ahora tienen sistemas múltiples de petabytes, ya tienen supercomputadoras. Y obviamente como Walmart siempre le ha dado un impulso y una importancia súper grande a esto de inteligencia de negocios, compraron Cosmix, que es una empresa que tenía sistemas de inteligencia de negocios, y fundaron Walmart Labs, que se enfoca básicamente, bueno, hicieron compras de un montón de sistemas de inteligencia de negocios y todo esto orientado a crecer en otro polo, porque ya como venta al público o como retail ya, digamos, lo lograron, están súper bien. Ahora ellos quieren despuntar más en el e-commerce. El objetivo de Walmart es básicamente destronarle a Amazon, que hoy por hoy es el rey del e-commerce en Estados Unidos. El Business Intelligence ha cambiado a nivel mundial. Por ejemplo, hay un estudio que dice que en el 2013 el Business Intelligence era la prioridad número 13 de las empresas. Luego en el 2004 era la prioridad número 10 de las empresas. Y ahora, en el 2005 es la prioridad número 2 y ahora es la prioridad número 1. Porque toda la gente se dio cuenta que utilizando sus propios datos pueden tomar decisiones que les ayudan a mejorar. Entonces, todo el mundo está empezando a mirar hacia la inteligencia de negocios con otros ojos. Este es las diferentes formas de utilizar inteligencia de negocios, o para nuestra ventaja o para nuestra desventaja. Porque también hay que decirlo, si utilizamos inteligencia de negocios mal, nos va a salir, como decimos aquí en Ecuador, el tiro por la culata. Es decir, nos va a salir mal la jugada. Entonces hay que saber utilizar inteligencia de negocios. Feliz cumpleaños MR 011 31 32 con un dibujo de cumpleaños genérico. Discúlpenme, pero con esto te sentiste un número más. No te da, o sea, como cliente dices, gracias, pero me sentí uno más del montón. En cambio por ejemplo, feliz cumpleaños te desea consorcio. Bueno, ya no me sentí un número más, pero tampoco me sentí muy especial que digamos, porque está súper genérico. Si ustedes van a utilizar sistemas como estos para hacer email masivo, de tal forma que ustedes, yo que sé, den promociones por el cumpleaños o den saludos de cumpleaños o promociones específicas para cada cliente, por Dios, hagámoslo bien, ¿sí? Nuevamente, aquí no te sentiste especial. Acá, bueno, feliz cumpleaños Jaime Andrés Caicedo Duque. Ok, ya. Bueno, por lo menos pusieron mi nombre. Pero podrían mejorar en la parte bueno, y dice, piensa tres deseos y haz clic aquí, ¿no? Esto ya es interrelación con el cliente. O sea, aquí ya le haces interactuar y ya una persona mira eso y dice, ah, caramba, algo especial me espera y das clic. ¿Sí? Entonces esto ya te genera una interrelación. Y este es mucho mejor porque dice, bueno, ya te mandan a tu cumpleaños y abajo dice, estimado Jaime Andrés Caicedo Duque, es tu cumpleaños y te deseamos un día lleno de alegría y felicidad, los mejores deseos, bla, bla, bla. Bueno, aquí ya me siento que soy importante para esta empresa. Y no tienen idea cómo esto les puede ayudar a ustedes en la parte de las relaciones públicas, de ventas. Esto es genial el momento que ustedes lo utilizan de manera correcta. Ofertas de créditos bancarios. Esta es otra forma de ver cómo uno utiliza bien o mal las herramientas de Business Intelligence, ¿no? Oferta 1. Te ofrezco 500,000 pesos. Póngale $500. Oferta 2. Te ofrezco 17,300 dólares. Otro banco. Y la oferta 3. Te ofrezco 34,782,60 centavos, otro banco. Entonces tú dices, bueno, yo tengo cuenta en estos tres bancos. ¿Por qué el uno me ofrece 500 dólares y el otro me ofrece 35,000 dólares? O sea, está completamente fuera de foco lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque estas empresas están utilizando solo su información, solo sus datos.
Entonces, claro, según tus datos, esta persona tiene la capacidad de pago de $500. Pero en realidad, si tú ves todo su movimiento bancario, si tú ves sus compras, si tú ves el uso de sus tarjetas de crédito, te das cuenta que esta persona tiene capacidad de pago para mucho más. Eso se llama aumentar el pocket share, aumentar el cuánto esa persona gasta en tu empresa. Si yo sé que esa persona puede comprar más, entonces le ofrezco más. Porque el interés es engancharle en mi empresa de la mayor manera posible. ¿Sí? Entonces, nuevamente, es importante analizar nuestros datos, pero también es importante tomar en cuenta los datos que puedan incidir sobre nuestros datos. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar un poco de la toma de decisiones, ¿no? Como herramientas de Business Analytics, nosotros podemos identificar, por ejemplo, quiénes son mis clientes más rentables para enfocar mis eventos de publicidad, de marketing, de promociones en esos que nosotros sabemos que nos van a rendir más. Sobre todo cuando tenemos medios escasos. Que no podemos llegar a todos los clientes. Tenemos que escoger una cartera de clientes a los cuales vamos a llegar con una promoción. Pues las herramientas de inteligencia de Business Analytics te ayudan a definir cuáles son esos clientes más rentables que te van a hacer rendir más como empresa. ¿Cómo reducir los problemas de morosidad? ¿Cuándo doy un crédito y cuándo no? Sin necesidad de un... O sea, obviamente se utiliza la información de, por ejemplo, las empresas que te dan riesgo, pero aparte, las mismas personas a las que yo le doy un crédito, por ejemplo, tienen cierto comportamiento con el que yo puedo predecir cómo se va a comportar una persona. ¿Cómo reducir tasa de fuga de clientes? Esto se da sobre todo cuando el mercado está más abierto. Por ejemplo, en Chile, donde yo estudié mi maestría, tienen la misma población que el Ecuador, pero tienen 7 telefónicas. Ahí se pelean por el cliente literalmente y tienes que saber qué es lo que el cliente quiere para que no se te vaya. Porque si no, están saltando de una telefónica a otra que te ofrece mejores cosas. ¿Sí? Entonces, saber predecir qué es lo que hace que un cliente se vaya y qué hacer o cómo saber si un cliente se va a ir o no. ¿Cómo hacer más eficiente el proceso de cobranzas? ¿Qué productos tienen a venderse en conjunto? Esto es súper importante cuando yo quiero aumentar la canasta de ventas de una persona. O sea, yo sé que una persona me compra tomates, pero yo también vendo pimientos. Entonces, quiero saber qué personas comprarían pimientos además de tomates para la próxima vez que les venda, decirles, mira, aparte de tomates vendo pimientos, y van a decir, ah, qué chévere, te compro, ¿sí? Más o menos así. ¿Cuál es el momento óptimo para realizar mantenimientos preventivos? Como yo les dije, la inteligencia de negocios no solamente sirve para el área de ventas, o el área de marketing, o el área de publicidad, sirve para todo, inclusive lo que es producción, lo que es utilización de máquinas y obviamente una de las cosas más importantes que es el mantenimiento preventivo. Nosotros tenemos los datos que vienen de diferentes fuentes, puede ser la nube, puede ser el data warehouse, puede ser una base de datos, pueden ser muchas fuentes. Tomamos esa información, la convertimos mediante herramientas y modelos de Business Analytics o de inteligencia de negocios en conocimiento y eso lo utilizamos para tomar decisiones que ayuden a la empresa a realizar buenas decisiones, a realizar buenas acciones que funcionen. Entonces, bueno, como ya les explicó Mateo, la inteligencia de negocios llega más o menos hasta estos cubos OLAP, como el que él creó en Excel, pero el Business Analytics va un poquito más allá, va a la minería de datos, que es lo que vamos a ver en un momento. ¿Qué responden? ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas que responden el Business Intelligence y el Business Analytics?
La inteligencia de negocios responde preguntas como, por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Quién fue el responsable? ¿O quién va a tomar esta decisión? ¿O quién va a hacer tal cosa? ¿O quién hizo, mejor dicho, tal cual otra? ¿Cuántos tomaron esta decisión? ¿Cuántos hicieron esta acción? ¿Cuántos compraron? Etcétera, etcétera. Pero Business Analytics atiende preguntas que van un poco más allá, que es, bueno, ocurrió tal cosa, ¿por qué ocurrió? ¿Va a suceder de nuevo? ¿Qué pasa si cambio un factor de todos estos factores que afectaron una acción o una decisión? ¿Y qué más nos dicen los datos al respecto? Porque puede haber muchas veces que yo no tenga una pregunta definida. Nosotros como empresa siempre nos gusta trabajar con preguntas que el cliente defina. Es decir, yo qué sé, ¿está funcionando mi estrategia de marketing en redes sociales? Ok, es una pregunta que yo te voy a contestar. Pero puede haber ciertos aspectos que vayan más allá de contestar una pregunta. Por ejemplo, sí, tu estrategia de marketing en redes sociales está funcionando, pero podría funcionar más si tomas tales y tales y tales y tales acciones. O sí está funcionando, pero la competencia está haciendo mejor las cosas por tales, 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 tales razones. Entonces, obviamente los datos muchas veces te dan más información de la que tú pides. Y eso es minería de datos. Son cosas con las que te encuentras ya al rato que estás analizando datos. ¿Qué incluye el Business Intelligence? Todo lo que es Data Warehousing, todo lo que son reportes ad hoc, es decir, reportes como yo los pido. Esto mediante cubos OLAP. También incluye lo que son creación de métricas o indicadores y creación de dashboards o scorecards como el que Mateo les mostró en Excel. El Business Analytics, en cambio, es un análisis estadístico cuantitativo, no tan solo estadístico, es un montón de cosas que entran ahí. El data mining y el modelamiento predictivo, que es lo más importante o lo más chévere de este tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Business Analytics? Predecir la factibilidad de que un paciente sufra cáncer basado en información demográfica, en sus exámenes clínicos y en su historia familiar. Esos son modelos de predicción. Si yo primero creo un modelo donde ciertas reglas me inducen a una respuesta y luego aplico ese modelo a todos mis clientes o a todos mis pacientes y va a predecir con qué probabilidad un paciente va a sufrir de una enfermedad, por ejemplo. Eso es predicción. Identificar el monto escrito en un cheque bancario basado en una imagen digitalizada, esto para facilitarnos la vida, el momento en que queremos clasificar imágenes, esos son modelos de clasificación. Identificar a cuál de mis clientes les interesaría en mi nueva línea de productos basado en sus patrones de compra históricos, eso es clustering o segmentación, que no es igual a la segmentación que nosotros tenemos, es decir, es un poco más completa que la segmentación a la cual estamos basada porque nosotros, a lo cual estamos acostumbrados, perdón, porque la segmentación a la cual estamos acostumbrados está basado en una variable. Es decir, tenemos una segmentación etnográfica, una segmentación demográfica, una segmentación psicográfica, una segmentación económica. Mientras que el clustering lo que hace es una segmentación de tus clientes por sus comportamientos o por sus patrones de compra. Entonces es diferente porque yo de esa manera sé los segmentos de mis clientes, de lo que ellos quieren, lo que buscan y así les puedo ofrecer mejores productos más ajustados a su realidad y por tanto la tasa de venta crece. Identificar si la entrega de cierto crédito bancario es riesgoso basado en la información financiera del cliente, es otro clustering de clasificación. Identificar cuerpos celestes poco usuales, por ejemplo, estos son modelos de anomalías o lo que se llama outliers, que son en cambio comportamientos atípicos. Cuando nosotros queremos identificar un comportamiento diferente al resto, utilizamos este tipo de modelos. Lograr que un robot navegue en un edificio de oficina basado en información de sus sensores, por ejemplo, no sé si ustedes han visto estas aspiradoras que uno como que siguen un camino, ¿sí? Y luego
tienen como que ese camino grabado o responden a sus sensores de proximidad y con eso cambian de sentido, etcétera, etcétera. Eso, bueno, ya son redes neuronales y es una mezcla de todo lo que vimos arriba. Y es un poco más complicado, pero también se utiliza para aplicaciones industriales. Ahora, nuevamente, aquí hay que tomar en cuenta que utilicemos bien la inteligencia de negocios. Por ejemplo, un sistema de recomendación, ¿sí? Un sistema de recomendación tipo Amazon que dice, tú compraste tal cosa, mira, las personas que compraron tal cosa también vieron esto de acá. Resulta que entras para comprarte zapatos deportivos y sales con los zapatos y la camiseta y el short y todo lo que, porque dices, mira qué interesante esto, mira qué interesante el otro. Claro, aumentaron tu pocket share, ¿sí? Entonces esos sistemas de recomendación son súper buenos siempre y cuando se usen bien. Porque qué tal que compras una televisión y luego te mandan un mail con una recomendación de una televisión de mejores características y más barata. O sea, ese cliente definitivamente te va a mandar al demonio o por lo menos no te va a comprar más. O por ejemplo, ¿qué tal que yo mando ofertas de jardinería a departamentos que no tienen jardines? Estoy pagando por un recurso que es en el mailing masivo y estoy mandando a gente que realmente no me interesa llegar, no está dentro de mi segmento, entonces estoy mal utilizando mis recursos, que bien se ha dicho, son escasos, ¿sí? El Business Analytics se utiliza en muchas áreas, en Smart Cities, en experimentos científicos y obviamente en la industria. Y la información es clave. Es importante la información que ya tienen ustedes en sus manos. Esa es la materia prima para poder hacer todos estos modelos y tomar decisiones. Entonces el data mining también se llama inferencia de conocimiento o Knowledge Discovery in Databases o KDD, llamémosle data mining por facilidad. Es una técnica de descubrimiento de información en bases de datos, encuentra patrones y relaciones útiles entre los datos e infiere reglas para poder predecir, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos realmente, predecir, porque va a ser súper importante que me diga, mira, tu promoción funcionó o no. Pero lo que las empresas queremos es, esta promoción que voy a sacar, ¿va a funcionar o no? Entonces la predicción es súper importante para nosotros hoy en día. Esto nos permite tener conocimientos en preferencias de clientes, en tipos de clientes, que es lo de clustering que les había dicho, productividad de las líneas de proceso y situaciones fraudulentas, para evitarnos problemas también luego de cobros y morosidades. Apoyo a la gestión a nivel mundial. Nosotros vemos que las compañías en un 65% dicen que ellos tienen herramientas de data mining que les ayudan a la toma de decisiones. 65% a nivel mundial. 24% no saben. Y probablemente ese es el caso de muchos de ustedes. Puede ser que muchos de ustedes hayan comprado herramientas de inteligencia de negocios y ni siquiera sepan. O sepan, pero no sepan qué hacer con eso. Entonces es importante, y bueno, en el Ecuador este 65% es todavía una utopía. Estamos queriendo que las empresas lleguen a este 65%, pero créanme que no estamos bien un 10%. Y nos pasa mucho en los clientes. Sí, yo compré esta herramienta que se llama ClickView. ¿Será que me sirve? Oiga, está gastando un dineral en una herramienta buenísima y no le está sacando provecho. Para nada. Sí, aquí dice que me viene con un módulo de BI, pero no sé qué es eso. Business Intelligence. Tiene un módulo de Business Intelligence y no lo está utilizando. O por último, el mismo Excel. Si estoy pagando por un Excel, por lo menos le sacaré todo el provecho del mundo. Teniendo en cuenta que el Excel es una herramienta súper poderosa, como vieron con Mateo. Bueno, este es el caso de Amazon, que es
el número uno ahora en recomendaciones. Su modelo de recomendaciones es extremadamente bueno. Y justamente por eso funciona, ¿sí? El data mining es un campo multidisciplinario. Como les decía, no es estadística sola. Tiene conocimiento de bases de datos, tiene un poco de inteligencia artificial, tiene un poco de estadística, tiene un poco de teoría de la información, tiene un poco de modelos de visualización y otras disciplinas, pero no es solamente una, es la mezcla de todo esto. Entonces, no es estadística. Si ustedes me dicen, no es que yo utilizo R o yo utilizo una herramienta estadística de tomas de decisiones o estoy utilizando estadística para tomar decisiones, no, no es lo mismo. Inteligencia de negocios y business intelligence no son lo mismo definitivamente. La minería de datos o el data mining tiene como objetivo encontrar patrones ocultos en los datos. ¿Qué es lo que yo les decía? Conocer y poder predecir las preferencias de los clientes, los tipos de clientes, la productividad, las situaciones fraudulentas, entre otros. Entonces, ¿cómo funciona esto del KDD o el data mining? Nosotros tenemos un data warehouse o tenemos información repartida en varias fuentes. Nuevamente, no solamente trabajamos con data warehouse. Podemos, y nos facilitaría la vida, trabajar con un data warehouse, pero en realidad no es la regla, es la excepción. Tenemos un preprocesamiento. El modelo de datos que les enseñó Mateo es una herramienta que nosotros utilizamos para preprocesamiento porque es tan buena y tan potente que en realidad nos quita un montón de los dolores de cabeza al momento de ingresar la información en modelos de Business Analytics. Entonces hacemos todo lo que es preprocesamiento o limpieza de la información, preparación de la información y metemos en el modelo de data mining que veamos que va a funcionar mejor. Luego interpretamos los datos y ese conocimiento lo analizamos. Cabe aquí recalcar que no es nomás de meter la información y sacar resultados y listo, con eso ya tengo la bola de cristal. No, no es así. Es importante el científico de datos en este caso, porque ese conocimiento muchas veces viene sin forma o viene sin una, un manual de instrucciones. Entonces, obviamente, los científicos de datos somos los que damos forma o damos sentido a esa información que se va obteniendo. Entonces, es muy importante el científico de datos en la parte ya de transformar ese conocimiento en toma de decisiones. El paradigma tradicional que nosotros utilizamos con estadística es, nosotros tenemos un analista, digamos, el pronosticador de ventas, la persona que pronostica las ventas para el próximo mes, para el próximo semestre o para el próximo año. Tenemos una hipótesis. La hipótesis es, se va a comportar como el año pasado. Y luego utilizamos test estadísticos donde decimos, ah, caramba, no se comportó como el año pasado. O sí, sí se comportó como el año pasado. Eso es cómo funciona la estadística y la metodología tradicional. El Business Analytics es diferente. Nosotros tenemos todos los datos de diversas fuentes y hacemos minería de datos. No tenemos una hipótesis preformada. No sabemos. ¿Sí? Los datos nos van a dar a nosotros la respuesta. Y después en la minería de datos con estos modelos nosotros encontramos patrones. Y estos patrones el analista los ve y dice, ah, ok, las ventas se van a comportar de esta manera el próximo año. ¿Sí? Pero no tenemos una hipótesis preformada que queremos probar o no probar. Simplemente dejamos que los datos hablen por sí solos. Las aplicaciones de la minería de datos, como les había dicho, son enormes en todas las áreas del conocimiento. Tenemos en el retail y en marketing, encontrar patrones de conocimiento, predecir respuestas a promociones, análisis de la canasta de productos, conocer los clientes, lo que se llama Customer Relationship Management, que es básicamente cómo conocer al cliente y sus preferencias y darle lo que el cliente realmente quiere. En bancos, detectar fraudes, identificar clientes leales, predecir clientes que pueden interesarse en cierto tipo de créditos o productos, determinación de patrones de uso de tarjetas de crédito, etc.
En seguros, análisis de patrones de siniestros, a quién le cobro más, a quién le cobro menos, predecir los consumidores que quisieran otros productos, en la medicina, en la ciencia, en el gobierno, en la web. Cuando nosotros vendemos por internet, toda la información que nos dan las mismas páginas de internet, que deberían darnos, ojo, nos sirven a nosotros increíblemente para tomar decisiones. El data warehouse y el data mining se complementan. Como yo les decía, tener un data warehouse no es inalcanzable. Hay herramientas open source y nosotros estamos preparados para crearlos un data warehouse si ustedes así lo decidieran. Y obviamente esto nos ayuda tanto al data mining porque ya tenemos como un paso dado. Y ustedes tienen un paso dado. Porque obviamente el data warehouse ya te va a permitir a ti hacer las consultas que tú quieras, hacerte las preguntas que quieras y ver qué se te responde. ¿Sí? ¿Hay alguna relación entre las ventas y la producción, entre las ventas y el mantenimiento preventivo, entre una promoción y el número de trabajadores? O sea, lo que a uno se le ocurre. Pero tampoco crean que esto es la última panacea y que no va a tener ningún problema y que con esto ya tienen la bola de cristal, con lo cual no. Aquí tenemos un gráfico que es sobre las falsas expectativas que muchas veces se tiene, y es que tú tienes una expectativa de que el data mining te va a ofrecer todas las respuestas a todas las preguntas de la vida, y luego corres tus modelos de data mining, tal vez ni siquiera lo haces de manera correcta, y claro, llegas a un punto en que dices, oye, pero esta información a mí no me sirve. O peor todavía, oye, pero esto ya lo sabía. Y crash and burn, como dicen los gringos, es decir, se cayó y se explotó. Y perdiste totalmente la fe en el data mining o en el business intelligence. Mientras que si tienes gente que realmente sepa, te va a dar idea, o lo que tienes que saber tú como una empresa es que esto te va a ayudar increíblemente a la toma de decisiones. Pero sigue siendo tú el que toma las decisiones. Y sigue siendo tú el que mete los datos y el que interpreta los datos. Entonces esto va a funcionar tan bien en la medida en que tú lo utilices de manera correcta. Bueno, entonces vamos a hablar de dos tipos de modelos que son súper utilizados, que es, por ejemplo, el árbol de decisiones. El árbol de decisión es una técnica de clasificación y es como un árbol, como ustedes lo van a ver, contiene nodos y uniones dirigidas, y esto te permite una visualización más fácil. El momento en que le ves como árbol, se te hace más fácil, más sencillo entenderle. Los árboles de decisiones, cada nodo tiene una información, un atributo. En cada nodo interno tienes un test y los links representan el resultado de ese test. Y con esto tú puedes clasificar, por ejemplo, bueno, malo, alto, bajo, se fuga o no se fuga, me compra o no me compra, cliente leal o cliente no leal, yo qué sé. Se puede hacer cualquier tipo de clasificaciones y no solamente binarias, se puede hacer clasificaciones de múltiples variables. Entonces, más o menos un árbol de decisiones se ve así como ustedes ven. Tenemos, por ejemplo, el cliente, si es que es cliente nuestro, si es que sí, pues vemos el historial, si es que no, nos basamos en el ingreso. Si es que el historial es bueno, entonces es un cliente aprobado. Si es que el historial es malo, es rechazado. Si es que el ingreso es alto, está aprobado. Si es que el ingreso es bajo, es rechazado. Como ustedes ven, la respuesta que queremos aquí saber, o la clasificación que nosotros queremos ver, es aprobado o rechazado. ¿Sí? Entonces el árbol de decisiones tiene los nodos y de cada nodo tiene hojas resultantes, y esto nos permite a la final tomar esta decisión de aprobar o rechazar un cliente. ¿Sí? Uno de los usos más comunes de este árbol de decisiones es la fuga de clientes.
que es un riesgo inevitable, ¿no? Nosotros si vendemos autos, si yo vendo, yo que sé, espero que ninguno de ustedes pueda utilizar marcas que no se venden aquí. Si es que yo vendo un Subaru y mi cliente se cambia a, estoy hablando piedras, ¿no? Si yo vendo Subarus y mi cliente se cambió y se compró un Maserati, em, yo sé que no son comparables, pero para bien de la explicación. Tengo que saber por qué ese cliente se cambió, qué no le gustó, en qué parte no estaba contento. Pero más que nada tengo que saber cuáles de mis clientes actuales, cuando cambien de carro, van a renovar por uno de mi misma marca o se van a cambiar a la competencia. De eso se trata la fuga de clientes. Entonces, es súper importante saber esto para yo adelantarme a la jugada y decir, a ver, si es que lo que no le gustó es el costo de los repuestos, por decirles algo, ok, voy a mejorar en esa parte y le voy a saber a mi cliente que he mejorado en esa parte para prevenir que se vaya y evitar que se vaya, ¿sí? Entonces esto se llama un churn análisis o análisis de fuga, el término utilizado para referirse a la deserción o pérdida de un cliente, y son clientes que cortan el vínculo con un servicio o empresa durante un periodo de tiempo dado. Esto pasa mucho en las telefónicas, por eso es que uno de los análisis que vamos a correr aquí como ejemplo es de una telefónica. Las tasas de abandono puede ser número de clientes perdidos, porcentaje de clientes perdidos, valor de los negocios recurrentes perdidos o porcentaje del valor del negocio que se pierde cada vez por estos clientes que se van a ir si es que no tomamos acciones o que se han ido no sabemos por qué. Entonces esto nos ayuda a prevenir adquisición de clientes más leales desde un inicio para empezar o identificar los clientes con mayor posibilidad de irse de nuestros servicios o de nuestro producto mediante un modelo predictivo de fuga y tomar acciones al respecto. Entonces yo con esto veo mis clusters, les hago diferentes análisis, por ejemplo aquí les puse en soltero, casado, divorciado y en colores, si es que tiene enseñanza básica, media, técnica, profesional o universitaria, para ver qué diferencias tengo en los clusters. Puedo importar la información de los clusters a una tabla de Excel para correr una tabla dinámica, por ejemplo, y hacer un análisis estadístico más profundo. Este es el gráfico que me dice cómo mi clúster fue creado, qué tomó en cuenta. Entonces yo veo que lo que más tomó en cuenta fue la edad, también la actividad laboral y todas estas cosas que tienen algún valor fueron tomadas en cuenta para clusterizar, ¿sí? ¿Para qué utilizo toda esta información? Bueno, este fue un trabajo que hicimos para un banco, donde utilizamos este sistema de clúster. Tuvimos este resultado y lo que hace es una descripción del clúster. ¿Sí? Entonces teníamos el clúster 1 que iba de la edad de 20 a 36 años, mayoría solteros, no tienen inversiones, no tienen créditos de consumo y la mayoría tienen enseñanza media y universitarios. En base a esta descripción de los clústeres, nosotros creamos planes de servicios bancarios que les podíamos vender, ¿sí? Y creamos 4 planes de servicios bancarios, que era el plan siembra de los más jóvenes, el plan raíces de los que están entre 37 y 46 años, el plan florecer entre 47 y 56 años y el plan legado entre 57 y 97. Y obviamente con esta descripción de cada uno de los clusters, tú les ofreces diferentes productos. Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos que la gran mayoría en el plan siembra son jóvenes que están empezando sus estudios, entonces sería bueno ofrecerles un préstamo académico, ahorro programado, porque son gente que está por casarse o que quiere comprarse su auto, por ejemplo, jóvenes que quieran comprarse su auto, entonces un ahorro programado para matrimonio o para auto, y un préstamo hipotecario en mi primera casa, son jóvenes que no tienen casa y quieren comprarse su departamentito o cosas así. Entonces un crédito para su primera vivienda, ¿sí? Con un bajo interés.
Entonces así vamos creando productos específicos para el segmento que nosotros tenemos. Y de esta manera creamos productos que vayan realmente a funcionar, que realmente tengan un impacto en los clientes, ¿sí? Por ejemplo, este plan legado que nos quedó muy interesante y es básicamente lo que les ofrecías a los de este grupo o este clúster era un ahorro programado o crédito de consumo para viajes, porque ya son gente que está jubilada. ¿Y qué es lo que quieres hacer cuando estás jubilado? Pues viajar, disfrutar de la vida, de todo lo que has trabajado. Y también había una inversión que llamaba dejando un legado. ¿Por qué? Porque muchos de las personas en este clúster son abuelitos. Y los abuelitos aman a sus nietos y quieren dejarles algo. Entonces nosotros decíamos, ok, creemos un producto que ellos pongan un cierto dinero en una póliza y que ese dinero vaya dando y dando y dando intereses hasta cuando el abuelito decida que el niño o su nieto puede tomar el dinero y hacer con ese dinero lo que el abuelito decida. Es decir, por ejemplo, este dinero está destinado para estudios, o este dinero está destinado para tu primer auto, este dinero está destinado para cuando tengas tu primera casa y así. Entonces, de esa forma nosotros logramos mejorar la efectividad de los productos que utilizamos. Y bueno, como ustedes vieron, esas son un poco de las aplicaciones que tiene el Business Analytics. Nuevamente de parte de Reingenia, tanto de mí, Cintia Vargas, y de Mateo Rivadeneira como nuestro gerente de operaciones, les agradecemos un mundo por su atención. Esperamos que todo esto haya sido de su total uso, que sea súper útil para ustedes. Y les queremos invitar que sigan nuestro canal de YouTube porque vamos a seguir subiendo material. Esperamos cada semana ir subiendo por lo menos un pequeño video de unos 5 minutos de cómo usar diferentes funciones o de cómo usar los diferentes operadores de RapidMiner para que ustedes también se vayan familiarizando con esas herramientas y puedan construir un poco más de estructura en sus datos y empezar a darles toda la importancia y todo el uso que tienen, potencial que tienen. Nos vemos pronto, estamos para servirles. Cualquier cosa, por favor, escríbanos, visiten nuestra página web, que tenemos algunas cosas interesantes ahí también. Y que tengan un excelente día, una excelente noche, un excelente fin de semana o una excelente semana, dependiendo de cuándo nos están viendo. Muchas gracias por su presencia y que pasen súper bien. De parte de Reingenia, mil gracias.